Yo pido paciencia a todos los hermanos porque es mucho material. Pero yo sé que este material los va a dejar a todos ustedes con un buen conocimiento acerca del marrano kosher y los diferentes títulos mesiánicos que los rabinos han adjudicado sin darse cuenta mismo Yeshua. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el camino. Vamos a comenzar con un texto de Rab Shaul que dice: así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Este texto lo conocemos todos, pero no como lo acabo de leer. ¿Ok? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, sí, le escuchamos. Ok. Yo escucho perfecto. Sí, amén. Sí, escucho. Es que me sale una... Regresan de 1 Corintios 15:58. Bueno, léalo, hermano Freddy, lo puede leer, es tan amable. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios, ¿qué? 15:58. No sé pues si es ese, porque usted dijo, cuando usted mencionó estad firmes y constantes, no sé si era ese que usted quería hablar. Correcto. O sea, vamos a ir despacio porque tenemos que ir al texto hebreo. Porque es que el problema de mucha gente que se vuelve al judaísmo, que niegan al Mesías, son personas que no saben nada o no entienden nada del texto hebreo, no saben el hebreo. Y la clave está en ir a los escritos, especialmente al hebreo. Dice, así que, hermanos amados, estad firmes y no se olviden de las tradiciones, porque es que el texto hebreo no dice inconmovible, sino que dice la palabra tradiciones. La palabra que está escrita ahí es delich. O sea, delich también viene de una raíz que es cabalot. La palabra cabalot no tiene nada que ver con cábala, ¿ok? Aclaremos eso desde un principio. No tiene nada que ver con cábala. Porque la palabra cabalot quiere decir lo que se recibe. Lo que se recibe. Sin embargo, la palabra que está escrita acá, delich, se refiere no solamente a la palabra escrita, sino a la palabra oral. Recordemos, hermanos, que lo primero, y aún antes de que viniera la palabra escrita, o sea, la Torá que fue dada en el Sinaí, que se escribió en piedra, antes existía la tradición oral. O sea, lo que se enseñaba de padres a hijos por generaciones, lo que era la tradición oral. Eso existía antes del Sinaí y después del Sinaí. ¿Ok? Entonces, cuando se vino y se dio la Torá en el Sinaí, que ya se comenzó a escribir, también paralelamente se dio la tradición oral, o sea, la repetición. Lo que se enseñaba en la yeshivá, en la sinagoga y en el hogar. Lo que el padre le transmitía al hijo. ¿Ok? No olvide usted que aunque nosotros estamos acostumbrados a recitar el Shema, siempre hemos leído hasta cierta parte. Pero si uno
siguiera leyendo hacia adelante, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y luego dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y de tus puertas. A partir del verso 7 está hablando de la tradición oral. Por eso dice, y las inculcarás a tus hijos, o sea, le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, a tus hijos, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. El verso 9 está hablando de la mesuzá. La cajita esa que se pone en la puerta de la entrada, en el marco de la entrada de la casa, que ahí adentro eso es coco por dentro y ahí tiene una porción en hebreo que es exactamente Deuteronomio 6 del 4 al 10. Eso es lo que está escrito ahí en esa cajita. Por eso dice, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Eso está hablando de la mesuzá. Y esto es la tradición oral. Y eso es lo que Rab Shaul dice aquí en Primera de Corintios. Hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones. O sea, la tradición oral que les hemos enseñado personalmente y por carta. ¿No entendemos? Muy bien. La Torá oral, de acuerdo con la tradición rabínica, se remonta a la entrega de la Torá en el monte Sinaí. El concepto de la Torá oral se puede encontrar en Levíticos 26:42, que dice, estos son los estatutos, ordenanzas e instrucciones, o sea, Torot, que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Mochi. Los sabios hermanos entendieron que ya la palabra aparece en el versículo en plural, Torot, Torot. Yo le explicaba aquí estos días de que una de las claves buenas para uno entender los plurales y los singulares en masculino y en femenino, por ejemplo, Torot es un plural de Torah en femenino. ¿Ok? Es un plural. Todo lo que termina en O-T, en la letra O y la T, Torot. Por eso habla de los Torot, los Misbot, las bendiciones que se dice Berajot. Eso es un plural femenino. Y cuando una letra termina en IM, Talmidim, Nachim, y toda una gran cantidad de palabras que terminan en M, eso es un plural masculino. ¿Ok? Plural masculino y plural femenino, son plurales. Entonces, por eso aquí habla la palabra Torot. O sea, cuando en este texto de Levíticos 26:46 no dice las ordenanzas e instrucciones, porque dice ordenanzas en plural e instrucciones en plural, entonces está hablando de la palabra Torot, porque la palabra Torah quiere decir instrucción. Ojo con eso, la palabra Torah quiere decir instrucción, enseñanza, camino. Por eso yo siempre repito mucho, Yeshua es la Torah, porque él mismo lo dijo.
Cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo exactamente lo que dice acá. Porque la palabra camino quiere decir enseñanza e instrucción o forma de vida. Y Yeshua es enseñanza, es instrucción y es una forma de vida. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Ahora, cuando habla de la palabra Torot, mire usted cómo se va la cosa. Es una clara indicación de dos conjuntos de instrucciones que fueron entregados a Israel. O sea, dos formas de instrucción. ¿Cuáles fueron esas dos formas? La primera es la Torá escrita y la otra es la Torá oral. Por eso dice Torot en plural, o sea, enseñanzas o instrucciones en plural. Los judíos mesiánicos no le dan generalmente a la Torá oral la misma autoridad que a la Torá escrita. O sea, nosotros, a un sector de nosotros. No le damos la misma autoridad tanto a la Torá escrita como a la Torá oral. Ojo con eso. Yo sé que entre nosotros se ha creado una desconfianza porque los que han tenido el manejo de la Torá oral se les ha ido la mano, incluyendo y anexando mandamientos o alajá o alajot que no tienen que ver con la misma Torá. Entonces eso crea desconfianza. Pero sí hay algunas cosas, hermanos, que son importantes tenerlas en cuenta dentro de la Torá oral, o sea, la transmisión oral de la Torá. Cuando hablamos de la transmisión oral de la Torá, no estamos hablando de poner a un niño a repetir Génesis, algún capítulo o unos versículos que hayan en la Biblia. No, eso no es tradición. Estamos hablando de la explicación del texto. La Torá oral en sí es la explicación del texto. Que alguien explique lo que se está leyendo, pero de una forma concisa, sin desviarse de la esencia y sin salirse de la interpretación original. ¿Ok? Entonces, la Torá oral hay que tenerle su respeto porque siempre será una fuente secundaria a la Tanaj, a la Biblia. Una vez que decidimos incorporar las palabras a nuestro entendimiento y reconocer que las palabras de la Torá son únicas palabras verdaderamente divinas en su naturaleza. O sea, el documento más grande, como yo les he dicho muchas veces, que ha recibido el ser humano aquí en este planeta Tierra es la Torá. Recuerden que la Torá es un documento extraterrestre, o sea, no es de aquí de esta tierra, vino desde los cielos, la Torá. La explicación de la Torá, o sea, la tradición oral, pues sí pudiéramos decir que es de aquí de la tierra, es terrenal. ¿Por qué? Porque es la aplicación y la explicación del texto, cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a obedecer, de qué manera practico yo lo que estoy leyendo del documento original. ¿Ok? Entonces, por eso la Torá es netamente divino y que vino desde los mismos cielos, de los chamaín. Ahora, cuando hablamos del judaísmo bíblico, también hay un judaísmo rabínico, que no siempre es lo mismo. ¿Ok? No siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque
el judaísmo bíblico, o sea, el judaísmo de la Torá, reconoce que el Mesías es divino, pero el judaísmo rabínico no reconoce que el Mesías sea divino. Entonces, aquí comienza la división. Lo que dice la Torá y lo que dice la tradición rabínica. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, yo quiero, hermanos, y aspiro que nosotros en esta parte aprendamos a discernir, a diferenciar las cosas, lo que es la tradición rabínica, los escritos rabínicos, y lo que es la misma Torá y la tradición oral. Ya aquí tenemos tres variantes. Torá, lo escrito. La tradición oral, la explicación del texto. Y el judaísmo rabínico, que le añadió a la Torá oral, o sea, la tradición oral le añadió sus propios alajot, sus propios mandamientos, sus propios pensamientos y su propia doctrina, su propia enseñanza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos es un sedazo espiritual. ¿Qué es un sedazo espiritual? El filtro, aprender a filtrar. Cuando usted escucha a alguien, a un rabino o a alguien que está dando una enseñanza de Torá, que usted tenga ese filtro espiritual en su mente y en su memoria, para que cuando usted escuche por dónde es que va la enseñanza, qué es lo que está enseñando la persona, usted aprenda a distinguir. Eso es Torá, eso es tradición oral o eso es tradición rabínica. ¿Ok? Allá tenemos que llegar todos nosotros, hermanos. No solamente nosotros tenemos que dejar de ser tan emocionales, porque a veces somos muy emocionales, porque hay gente que habla muy bonito, cuadra bien las palabras y hace que usted se emocione. Uy, qué grandeza, qué belleza, bendito el Eterno, qué palabras. Pero hermanos, usted antes de la emoción, usted tiene que filtrar lo que usted está escuchando, filtrarlo a través de la Torá y a través de la enseñanza que usted ha recibido, basada en la Torá. Allá tenemos que llegar todos nosotros. Tenemos que llegar ahí. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Porque aquí ya comenzamos con un problema. Que la mayoría del judaísmo rabínico no reconoce, no reconoce que Yeshua no, que el Mesías vaya a ser divino. Ya ahí tenemos un problema muy serio. Sí reconocen que va a venir un Mesías, porque la Torá explícitamente lo declara, que el Mesías va a venir. Y el Mesías tiene muchos títulos, tiene muchos nombres. Pero ellos dicen y aseguran que el Mesías no es divino, no tiene nada de divino, es simplemente una persona como Moche, como Daniel, como Isaías, como Jeremías, como Samuel, gente muy importante que resaltó en su fe, etcétera, etcétera, pero que tenga algo de divino, no, eso lo dicen ellos. Entonces, cuando alguien se pone a disertar o a escuchar estos comentarios o estos mensajes rabínicos acerca del Mesías, pues ya hay un problema. Ya usted va a ver que aquí hay un problema porque esta persona, porque dice que el Mesías no va a ser divino, no es divino. Para poder que haya un Mesías tiene que ser divino, hermanos. Solamente basémonos en una cosa para no alterar el orden de los sumandos aquí en la clase. Basémonos en una cosa. A Yeshua, en cierta ocasión, lo iban a apedrear. La gente estaba bravo, los judíos estaban bravísimos con él. ¿Por qué?
Porque Yeshua a un paralítico, antes de sanarlo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el judío tiene muy claro eso, que el único que perdona los pecados es el Eterno, es Dios. Él es el único. ¿Y cómo aparece este? Es un hereje. ¿Cómo así que Yeshua, cómo se atreve él a perdonar pecados? Es un hereje. Entonces, claro, todos cogieron piedras, entonces, y todos bravos con esa ira, con esa rabia, le rechinaban los dientes. Entonces Yeshua les pregunta, ¿por qué me queréis matar? ¿Por qué me queréis apedrear? Y ellos le dijeron, por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, te haces Elohim, porque solamente Dios tiene potestad de perdonar pecados. Entonces nosotros preguntamos, entonces, ¿por qué Yeshua perdonaba pecados? ¿Por qué lo hacía? Porque Él es divino. Vamos a comenzar desde ahí suavemente. Vamos a solamente a utilizar la palabra porque Él es divino, porque el Mesías tiene que ser divino. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Hay una discusión talmúdica, está en el tratado de Berajot 28b. Dice, nuestros rabinos enseñaron que cuando Rabí Eliezer enfermó, sus discípulos fueron a visitarlo y le dijeron, maestro, enséñanos los caminos de la vida para que a través de ellos alcancemos la vida en el mundo por venir. Y él les dijo, sean solícitos por el honor de sus colegas, o sea, de sus rabinos. Guarden a sus hijos de la meditación y siéntenlos entre las rodillas de los eruditos, y cuando oren, sepan delante de quién están, y de esta manera ganarán el mundo por venir. Ok. Usted dirá, no, pues yo no entendí nada. Esa es una forma rabínica de hablar. Por eso yo les decía que vamos a irle despacio. ¿Cuál fue la respuesta de él? Sean solícitos por el honor de sus colegas, o sea, los maestros, y guarden a sus hijos de la meditación y siéntenlos entre las rodillas de los eruditos, y cuando oren sepan delante de quién están, y de esta manera ganarán el mundo por venir. ¿Qué está diciendo él? Que no le presten atención a la Torá, sino que le presten atención al moré, al maestro. Y eso no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque está tratando de decir que leer la escritura, la Biblia, la Tanakh, no es un buen hábito. Que el mejor hábito es sentarse a los pies de un maestro para escucharlo. ¿Ok? Lo que está diciendo es que no debemos de dar demasiado de las escrituras a los niños. Y eso contradice la misma escritura. Porque la misma escritura dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ok? Entonces, el contexto sería que hay que realmente ir a las escrituras hebreas y no a cualquier otra doctrina extranjera. ¿Ok? Ahora, esto, hermanos, pues este dicho rabínico fue sacado después de Yeshua. No fue antes de Yeshua, sino después de Yeshua. ¿Por qué lo sacaron de esa manera? Era una forma indirecta de referirse a Yeshua, el Mesías, como para que no le presten atención a él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayor parte del judaísmo no pudo reconocer al Mesías divino,
a Yeshua de Nazaret, debido a su deliberado énfasis en la Torá oral como fuente primaria en vez de ir a las escrituras. Usted se acuerda que Yeshua le decía mucho a los discípulos y a los fariseos y a los escribas y a los saduceos. Les decía, erráis ignorando las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua les decía eso? Porque esta gente ya se había desviado por la tradición rabínica, la tradición oral rabínica, y habían dejado a un lado la escritura. Y yo lo creo, hermanos. Cuando yo estaba estudiando allá, yo estudié un tiempo en una comunidad judía conservadora, muy conservadora, no eran ortodoxos, pero tampoco creían en Yeshua. Yo empecé a estudiar ahí, muy conservadores, liberales. Bueno, de ahí fui a estudiar a una comunidad ortodoxa. Allá sí la cosa cambia. Entonces, ¿cuál es el detalle? De que ellos no hablaban sino de Talmud y de la tradición rabínica. Ellos eran expertos. ¿Qué dijo Rachi? ¿Qué dijo Arbanel? ¿Qué dijo el uno? ¿Qué dijo el otro? O sea, esa gente eran versados en la tradición. Eran muy versados en la tradición, pero en la parte yo quería leer unos nombres. Ya. Les voy a leer aquí unos nombres de los grandes rabinos que han existido. Rambam, Rachi, Estorí, Hajim Vital, Malpin. O sea, hay una gran cantidad de grandes rabinos que han existido a través de la historia. Entonces, cuando yo estaba allá, esa gente, ahí sí quedaba yo descrestado. ¿Por qué? Porque cuando yo entré allá, yo no sabía mucho de Talmud, ni de la tradición rabínica. Entonces yo veía que ellos, que la halajá dice acá, que Rambam dice esto, que la halajot, que los misbot, que una cosa y que la otra, y yo frito. Pero cuando ya cambiaban el tema a relatos de la Biblia, el Antiguo Testamento, eso sí me lo sabía yo. Pues toda la vida estudiando la Biblia. Y yo les decía, vea, el libro de Samuel dice en tal y tal parte, tal historia, en la Torá en tal parte dice esto, que esto pasó con Miriam, que esto pasó con Moche, que esto pasó con Josué, que esto pasó con David, que esto pasó con... Y yo les sabía. Entonces ellos quedaban... O sea, ahí teníamos una especie de lucha. Yo no sabía nada de Talmud, ni de tradición rabínica, ni de la Misná, ni de la Gemara en esa época. Entonces ellos me apabullaban con eso. Pero ellos no sabían mucho de Torá, hermano, no sabían nada de Torá, del antiguo pacto. No sabían nada de eso. Lo que sabían era de la tradición oral rabínica, la Gemara, la Misná, los Tosafot, el Targum, todo eso lo sabían. Y yo aterrado, yo decía, pero esta gente, ¿por qué no lee más la Biblia? ¿Por qué no lee más la Biblia? Entonces, eso, hermanos, es lo que estamos hablando acá. Por ello están mirando tanto el Talmud, la tradición rabínica, se alejaron de las escrituras y de los profetas. Entonces, como la tradición rabínica les enseñó un montón de cosas acerca del Mesías, de cómo debía ser el Mesías, claro, cuando vino Yeshua, cumpliendo exactamente lo que dicen los profetas y la Torá, ellos no distinguieron. No lo distinguieron. ¿Por qué? Porque ellos los pusieron a mirar hacia otro lado.
Ojo con eso. Los pusieron a mirar hacia otro lado. Por eso es que Yeshua mismo dijo, o el evangelista Yohanan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Pablo, Rab Shaul, también se refirió a eso cuando dijo que los príncipes de tu pueblo lo rechazaron. ¿Quiénes eran los príncipes en esa época? El Sanedrín. El Sanedrín. Toda esa gente, hermanos, los fariseos, los saduceos, los escribas, se habían desviado completamente de la Torá y se fueron por la tradición rabínica, la tradición oral. Por eso es que Jesús discutía tanto con ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que habéis dejado la Torá por seguir la tradición de vuestros padres. Y la palabra clave de ellos era la tradición, que nuestros padres, que la tradición. Hermanos, tenaz. Se fueron por ese lado. Y habían dejado la Torá. Baruch Hachén. Entonces, por eso dice, el judaísmo no pudo reconocer al Mesías divino, a Yeshua de Nazaret, debido a su deliberado énfasis en la tradición oral, rabínica, como fuente primaria, en vez de volverse a la Biblia, a la Tanaj, a la Torá, a las palabras de los profetas y a Moisés mismo, a Moche mismo. Ahora, aquí vamos a ver una palabra que voy a empezar a mencionarla mucho. En el judaísmo existe un grupo que se llama Organización Antimisionera. O sea, el judaísmo Ashwar. O sea, respuesta al judaísmo. O la respuesta del judaísmo. ¿Qué quiere decir organización antimisionera? Ustedes saben que grupos cristianos, tanto católicos como evangélicos, han tratado de mandar misioneros a Israel o han tratado fuera de Israel, en Alemania, en Europa, en América, en Canadá, en cualquier parte donde hayan judíos, han mandado misioneros o evangelistas para que evangelicen judíos y se conviertan al evangelio. Entonces los judíos, para defenderse y para contrarrestar a estos misioneros, ellos crearon una organización. Se llama Judith Ashwar, o sea, la respuesta del judaísmo a los misioneros. Entonces un rabino de ellos dijo alguna vez, ¿cuál es el origen de la autoridad rabínica? La Torá misma. Explícitamente ordena que el pueblo de Israel elija por sí mismo gente calificada y les otorgue completa autoridad para tomar decisiones, las cuales, a ser decretadas, se hacen bíblicamente obligatorias sobre el pueblo. Porque dice, la Torá no está en el cielo, está cerca de nosotros, aquí en este mundo. Las palabras que acabo de leer son muy bonitas. Y mire que ellos creen que están basados en la Torá. Porque mire cómo dice, la Torá explícitamente ordena que elija por sí mismo gente calificada y les otorgue autoridad completa para tomar decisiones, las cuales al ser decretadas se hacen bíblicamente obligatorias. O sea, mire usted la estrategia. Esto es lo que llamamos la alajá, los alajot, crear mandamientos. Entonces, cuando uno lee la Misná, cuando uno lee Talmud, uno encuentra ahí palabras que dicen que la alajá de una escuela rabínica tiene la misma autoridad y tiene el mismo poder que la misma Torá. ¡Ojo! Eso no es así. No es así. No podemos equiparar la tradición talmúdica, ponerla en el mismo lugar a la Torá. No, señor. ¿Se da cuenta, hermanos?
el problemón en que están metido el mismo judaísmo y los mismos hermanos que por desconocimiento de las cosas, cómo funcionan, niegan al Mesías y se vuelven judíos. Entonces, se vuelven al judaísmo nominal, negando a Yeshua como Mashiach. Pura ignorancia, hermanos, por no entender los estadios, no entender los variantes de cómo se maneja la Torá. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, en este momento, en este tiempo, a través de estas enseñanzas que vamos a estar dando, es a entender lo que dice la Torá y lo que dice la tradición rabínica. Y ahí es donde vamos a entender por qué los judíos no distinguieron al Mesías, a Yeshua. ¿Por qué no lo distinguieron? ¿Por qué no lo reconocieron? Y Yeshua mismo les dijo. Mire la forma como él les dijo. Ustedes que conocen cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía, cuándo va a crecer y cuándo va a pasar esto, y no sabéis el tiempo que estáis viviendo, no reconocéis el tiempo que estáis viviendo estando yo aquí. O sea, eso fue una tristeza, hermanos. Yo me imagino la tristeza del mismo Yeshua de saber que de pronto él haya venido con esa expectativa, aquí me van a recibir, la gente va a venir y me van a creer que yo soy. Y no, él llegó, hizo lo que tenía que hacer, que estaba profetizado, porque él cumplió todas las profecías que estaban escritas de él. Él lo cumplió todo, lo que estaba escrito de él. Pero con todo y eso, esa gente estaba tapada. Estaban cegados. ¿Cegados por qué? Por la tradición rabínica. Por la tradición rabínica. Y ese problema, hermanos, lo tenemos en este tiempo. Que hay muchas comunidades mesiánicas de raíces hebreas que se están pegando de la tradición rabínica y cuando les venga el antimachía o el anticristo, no lo van a distinguir. Porque tenemos el mismo problema, hermanos. El mismo problema de la época de Yeshua es el mismo problema que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a un ortodoxo que no cree en Yeshua, ¿cómo va a ser el anticristo, el antimachía? Él tiene una explicación completamente diferente. Es más, le voy a decir algo, hermano, muy serio y muy grave. Hay un sector del judaísmo, mire lo que dicen, que el antimachía hay que recibirlo y hay que creer en él, que porque él es el que verdaderamente nos va a llevar al conocimiento del Mesías. ¡Ah! Dígame usted. Usted sabe lo que es un ortodoxo de decir semejantes patrañas, como decía mi rabino, eso está cogido de los pelos. Es una palabra que decía mi rabino. Esto está cogido de los pelos. Entonces, hay hermanos, hay creyentes y hay personas que enseñan eso. No, el antimachía, el anticristo, cuando venga hay que aceptarlo, hay que recibirlo porque él es el que nos va a llevar al Mesías. ¿Ah? Tenaz. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, viene una pregunta. ¿Podemos nosotros aceptar el Talmud como un texto enteramente inspirado por Yahweh? Cuando en muchos casos contradice directamente las escrituras hebreas. El tono negativo al referirse al santo, a la palabra sagrada, se repite en numerosos sitios dentro del Talmud. Por ejemplo, vamos a algunos ejemplos. ¿De qué estamos hablando? De que el mismo Talmud, en algunas partes, ellos van en contra de la Torá, en contra de la Tanaj. Miren esto, hermanos, en contra de la misma Torá.
El escrito que vimos ahora, donde le recomienda a los judíos no enseñarles mucha Torá, sino enseñarles más bien la tradición, ya eso es un mal comienzo. ¿Ok? Eso es un mal comienzo. Hay otro dicho. Dice, mira cómo dice esto es talmúdico. Nuestros rabinos enseñaron a aquellos que se ocupan de la Biblia únicamente. Mire cómo dicen, hermanos. Aquellos que se ocupan solamente de la Biblia no tienen mérito. Con la Misná tienen mérito de hecho y son recompensados por ello. Con la Guemará no puede haber nada más meritorio. Sin embargo, corre siempre a la Misná más que a la Guemará. Ahora, esto en sí mismo es contradictorio. Tú dices, con Guemará no puede haber más nada meritorio. Y luego dices, más corre siempre a la Mirá, a la Misná, más que a la Guemará. Esto lo dijo Rabí Yohanan y está en el tratado Baba Metzia 33a. ¿Usted captó lo que yo acabo de leer acá? Es una cita talmúdica. Entonces vamos a explicarlo en palabras coloquiales nuestras para que lo entendamos mejor. Porque esto es un vocabulario rabínico. Dice, si alguien se ocupa de leer las escrituras y escudriñar las escrituras, no tiene méritos. O sea, no está haciendo nada. El Eterno no lo bendice. Eso es lo que están diciendo ellos. No vayan a descontextualizar mis palabras. Entonces dicen, si alguien lee la Misná, sí tiene mérito. ¿Qué es la Misná? La compilación. Es como, la Misná es como la teología. Dice, tiene mérito. Y si lee la Guemará, que son las historias, las fábulas y los cuentos, que eso es la Guemará, o sea, cuentos instructivos. Entonces dice, no puede haber algo más meritorio que leer la Guemará. Pastor, Empiezan a discutir qué es mayor, la Guemará o la Misná. ¿Qué es mayor? ¿La Misná o la Guemará? Pero la Torá y la Tanakh fuera. No hay mérito el que lea. Entonces, esto, hermanos, contradice completamente la Escritura, la misma Torá. Porque, ¿qué dice el salmista David? Oh, cuánto amo tu Torá, Yahweh. Tu Torá es la que me da vida, la que me instruye, la que me muestra el camino. ¿Cuántos textos poderosos, gloriosos, hermosos no hay escrito en los Salmos, en Proverbios, donde habla de la Torá, donde habla de la instrucción, donde habla de la enseñanza y no habla nada de Misná ni de Guemará? No. Y ponerse a decir de que escudriñar la escritura no tiene mérito, pero escudriñar Misná y Guemará sí tiene mérito, hermanos. Tenaz. Entonces, a esto es que nos estamos refiriendo a que contradicen el mismo Talmud, va en contra de la Torá. Va en contra de la Torá. Y eso nosotros tenemos que ser muy celosos en eso, hermanos. ¿Ok? Pastor. Sí, hermano Diego. Buenas noches. O sea que el Talmud y la Guemará lo que hace es alegorizar la Torá. O sea, volverlo un texto alegórico. Correcto. O sea, gracias, hermano, por la pregunta. El asunto es que, ¿qué es el Talmud? El Talmud está repartido en unos tratados que se les llama semillas. Entonces, siempre en el Talmud
está la Misná y debajo está la Gemara. Siempre en el Talmud están los dos, Misná y Gemara, porque es que Talmud en sí es la Misná y es la Gemara. Es la alegorización de la misma Biblia, pero de una forma muy desviada. Y llenarla de mandamientos y de ordenanzas humanas, muy bravas. Hay cosas buenas en el Talmud, pero también hay otras cosas muy desagradables que están en contra de la misma Torá, y es una desviación de la Torá. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso yo quiero recordar a los hermanos, yo sé que yo me vuelvo cansón con ustedes, pero es que hay que echar cantaleta, hermanos, porque si no hay cantaleta, no nos vamos a organizar. ¿En qué sentido? Que hay muchos hermanos que les gusta mucho escuchar rabinos y hablan cosas bonitas. Y usted sin darse cuenta está escuchando Misná y está escuchando Gemara. ¿Ok? Está escuchando Misná porque ustedes tienen que tener, con estas clases nosotros tenemos que ser tan avispados y tener un aprendizaje tan bueno que a lo último yo a usted les pueda dar una cita rabínica y usted me pueda decir, hermano, eso que usted acaba de decir es Misná. O el otro dice, no, yo creo que es Gemara. Tenemos que llegar a eso, hermanos. O sea, ¿también entra ahí la Kabbalah, More? Señora. ¿También entra ahí la Kabbalah? No. La Kabbalah es otra cosa muy aparte y no nos vamos a meter en eso tampoco, en ese rollo. Claro, hay pensamientos y hay enseñanzas que son cabalísticas. Lógicamente, vamos a quedar también entendiendo cuándo es un pensamiento de cábala. O sea, ¿a dónde es que yo quiero llevarlos a ustedes, hermanos? Usted ha visto durante todo este año en las cuarentenas que estuvimos estudiando y estudiando todos los días. No sé si usted se acuerda que antes de comenzar la clase yo siempre oraba y le pedíamos al Eterno que nos diera discernimiento. Esa palabra es clave. ¿Qué es discernimiento? Aprender a distinguir las cosas. ¿En qué sentido distinguir qué? Lo que le estoy hablando en este momento. Tenemos que aprender a distinguir qué es Torah, qué es Misná, qué es Gemara y qué es Cábala también. ¿Ok? O sea, volvernos con una mente ágil y hábil para manejar las escrituras y aprender a distinguir en lo que no es y lo que es. Por eso ahora, dentro de un rato, vamos a ver un texto de Pablo cuando él dice acerca de que aprendamos a escudriñar las escrituras para que aprendamos a distinguir lo bueno y lo no bueno. Y para desechar lo bueno, o sea, que aprendamos a desechar. El texto clave es escudriñarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Eso es lo que vamos a hacer, a aplicar ese texto a través del discernimiento, a retener lo bueno. O sea, ¿qué es retener lo bueno? La Torá. ¿Qué es Torá? Y a desechar lo que no es Torá. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien, sigamos. Pastor, eso es 1 Tesalonicenses 5:21. Ahí es rapidez. Tesalonicenses 5:21. 5:21. Y hablando sobre lo de las alegorías, es porque cuando uno estudia teología y hacer la teología del texto, uno muchas veces a la hora de querer contextualizar el texto, uno cae en volver el texto algo alegórico. Y por eso es que sale esa famosa frase de que un texto sin contexto es un buen pretexto, porque
porque termina volviéndose el texto algo justificante a algo que verdaderamente el texto nunca quiso decir, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a caer en esos problemas de interpretación amañadas a los intereses personales. Eso es lo que se llama exégesis. La exégesis es la correcta del texto. Exégesis. Y exégesis es la interpretación incorrecta del texto. ¿Ok? Gracias, hermano Diego. Muy bien. Sí, en 1 Tesalonicenses 5, 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Amén. Muy bien. Pastor, yo tengo una pregunta antes de que continúe. Si es bueno, usted dice que el Talmud va en contra de la Torá en algunas cosas, no en todas. Hay cosas que tiene el Talmud que son buenas. Nosotros para leer el Talmud, obviamente deberíamos de tener unas bases en Torá, en la Biblia, en la Tanaj, en la Brit Hadashah, para poder nosotros, cuando leamos el Talmud, realmente poder desechar lo malo y poder retener lo bueno de ahí. Y de la misma Biblia, porque la misma Biblia está manoseada y hay versículos que ni existen y otros que dicen otras cosas y con otros nombres y quitaron el original de lo que es el griego. Entonces, realmente tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Pero amén, cuando hay cosas que se dicen que es talmúdicas, que se refieren al Talmud y que son buenas, realmente tendríamos que tener un conocimiento vasto de la palabra del Eterno para poder decir que algo que está en el Talmud es bueno. Okay. Discernimiento, conocimiento, entendimiento y sabiduría que nos dé el Eterno, porque si no, amén, las cosas torcidas se quedan. Vamos a pensar que son buenas. Correctamente, así es. Y ahí donde se cae en la herejía y en la apostasía. Cuando ustedes ven esos videos judíos de música, de esas yeshivot, las yeshivás, que hay miles de personas estudiando ahí, cuando usted se fija en el libro que están estudiando, usted siempre va a ver Siempre va a haber esto, hermanos. Esto es lo que usted va a ver siempre ahí. Talmud. Usted nunca va a ver en una yeshiva, en esos videos que muestran de las yeshivot, nunca va a ver a alguien con una Torah abierta ahí. Siempre están estudiando es Talmud. Eso es lo que lo pasan estudiando todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Talmud. De lunes a domingo, menos el Shabbat, porque el Shabbat no se puede estudiar. Pero están todos los días estudiando Talmud. Y uno piensa, no, esa gente debe saber mucha Biblia. Ellos casi no saben Biblia, hermanos. Usted al lado, un judío ortodoxo, al lado suyo, come chitos en conocimiento de la Biblia. Pero usted al lado de un ortodoxo, en conocimiento de Talmud, el que come chitos es usted. Porque usted casi no sabemos nada de Talmud, o usted no sabe mucho de Talmud. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos estamos ocupando aquí nosotros es qué es lo más correcto, y qué es lo más viable, y qué es lo que el Eterno quiere con nosotros. Ahora, el punto de los sabios del Talmud es muy claro, de acuerdo con esto que yo acabo de leer acá. El estudio de la Gemara es superior al estudio de la Mishnah, y el estudio de la Mishnah es superior al estudio de la Torá. ¡Ojo con eso! ¿Sí vieron lo que acabo de leer? Dice, el estudio de la Gemara es superior al estudio de la Mishnah, y el estudio de la Mishnah es superior al estudio de la Torá.
Esto, hermanos, es lo que Pablo llama herejía. Esto es una herejía. Están poniendo la Torá como en el tercer lugar. Primero la Gemara, luego la Mishnah y luego la Torá. ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Hermanos. Las palabras de estos sabios no siempre pueden ser aceptadas como justas, verdaderas y santas. Es importante para nosotros observar las declaraciones de los sabios y en su momento descartarlas o aceptarlas de acuerdo a lo que se escuche, tomando como base y referencia la Torá escrita. Es difícil aceptar las afirmaciones de que la Gemara es mayor que la Biblia, que la Torá. Eso no se puede aceptar. ¿Ok? Alguien alguna vez se sentó a discutir con un judío ortodoxo sobre la identidad del Mesías. Y en la discusión notó que él tenía varios libros apilados sobre la Biblia, la Tanaj. La Biblia estaba abajo y los otros libros estaban encima de la Tanaj, de la Biblia. Cuando le preguntaron la razón de tener la Biblia abajo de todos los libros, él sonrió y citó el libro de Deuteronomio. Ojo con esto, porque ellos también tienen citas bíblicas. 30:11-12 que dice: porque el mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Entonces la persona continuó explicando de que los mandamientos no están en el cielo, porque los rabinos subieron al cielo y los bajaron para nosotros. En esencia, a su manera de ver las cosas, los escritos rabínicos representan una continuación de la Torá de Moche y tienen la misma o mayor validez que la misma Torá. Ojo con esto. Ojo con esto. Primera falla. Decir que fueron los rabinos los que subieron al cielo y bajaron la Torá. ¿Dónde está escrito eso? En ninguna parte. El que trajo la Torá aquí a la tierra fue el mismo Yeshua, Yahweh. Él la dio al pueblo, la dio a Moche, no a un rabino. ¿Ok? Y decir o afirmar que los escritos rabínicos es una continuación de la Torá, eso es una herejía. Eso no se puede aceptar. No se puede aceptar. Torá es Torá y lo demás es caña, hermanos. Tenga claro eso. Aquí en Colombia hay un dicho, porque Antioquia, donde yo vivo, es montañoso, mucha montaña. Y la gente que está en el valle del Cauca, en Cali, Palmira, Tuluá, Buga, todo eso es llano, planito. Entonces aquí hay un dicho que dice Cali, Cali, lo demás es loma. Y es la verdad. Cali, Cali, lo demás es loma. Y de ahí podemos sacar un dicho propio que diga la Torá es la Torá y lo demás es cuento. ¿Ok? La Torá es la Torá y lo demás es cuento. Ojo con eso. Así tiene que ser. Nosotros no podemos permitir que alguien diga o creernos el cuento que alguien nos trate de meter y decir de que hay otros libros que también vinieron del cielo. No, señor. El único documento que vino de arriba es la Torá. Los demás libros de la misma Biblia hebrea son historias. La historia del pueblo de Israel. Estaba hablando del libro de Reyes, el libro de Josué, el libro de Crónicas. Y luego hablamos de los libros proféticos, los profetas. Pastor. Señor. Tengo una pregunta ahí porque... Sí, señor. Entonces, ahí se desvirtúa de que toda la escritura es inspirada y revelada.
O sea, cuando hablamos de la escritura, estamos hablando... Perdón, me refiero a todos los libros de las escrituras, o sea, tanto la Tanakh como el Brit Hadashah. O sea, ¿no todos entonces fueron inspirados y revelados? O sea, el Brit Hadashah forma parte de la escritura. Lo que pasa es que lo que es Torah, Nevi'im y Ketuvim es la misma Torah o el Tanakh, que es Torah, los escritos históricos, y los Nevi'im, que son los profetas. Eso forma parte de lo que se llaman las escrituras o el Tanakh. Ahora, está buena la observación en cuanto al Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento forma parte de un todo en todo, en el sentido de que el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah debe quedar incrustado dentro de todos estos libros que conforman las escrituras, porque cuando Jesús habla de las escrituras, está hablando de las tres grandes divisiones que tiene la Tanaj, que es Torá, los escritos históricos, que son Jueces, Josué, Crónicas, Reyes, Salmos, Proverbios, y luego los Nevi'im, que son los libros proféticos, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás, Oseas, Abdías, Joel, todos esos escritos. Y luego, entre todos ellos, debe de quedar ya el Brit Hadashah, que es la manifestación o lo que Yohanan llama en Apocalipsis la revelación de Yeshua HaMashiach. O sea, la revelación de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que hace en el conjunto de las escrituras. ¿Ok? O sea, cuando yo hablo de Torá, no solamente me estoy refiriendo a los Pentateuco, a los primeros 5 libros de Moisés que conforman la Torá, sino todos los demás documentos que existen en la Biblia hebrea. ¿Estamos claros, hermano Diego? Ok, ya con lo que acabas de decir ya me queda claro. Muchas gracias. Ok, hermano, porque aquí estamos hablando en parte, pues ampliando más, estamos hablando de lo que es la Mishnah y lo que es la Gemara y lo que es Cábala y lo que es otros pensamientos de escuelas, que eso es lo que estamos mirando hoy en día para entender cómo funciona el judaísmo. O sea, la única forma de nosotros no dejarnos sorprender del judaísmo es conociendo el judaísmo. ¿Ok? No rajando el judaísmo, porque no estamos aquí para rajar del judío, de ninguna manera. Estamos discrepando de algunas partes de la enseñanza judía, no más. Como advertencia para no caer en los mismos errores que cayó el judaísmo, en el sentido de que desconocieron completamente a Yeshua como el Mesías. O sea, cómo llegaron a esa conclusión, cómo cometieron ese error de no distinguir el tiempo de la venida de él. Sí, hermano. Entonces, también cabrían dentro de esto, dentro de los libros pues, que tenemos hoy, por ejemplo, los libros que no entraron, como el libro de Enoch, como el libro de la Ascensión de Moisés, como el libro de Hazer. O sea, esos también entrarían y los tendríamos que ver también como textos inspirados. Claro que sí. Okay. Seguro que yes. Seguro que sí. O sea, es que cuando hablamos de la Mishnah y la Gemara, o sea, Talmud, ahí está reflejado el pensamiento judío en cuanto a la interpretación y en cuanto a la enseñanza o escuela que ellos adoptaron. Pero no tiene nada que ver con los escritos como el libro de Enoch, el libro de Asunciones de Moche, el libro de Yazar y todos los libros que componen la Biblia hebrea. O sea, las escrituras, como Yeshua dice, las escrituras. Amén.
Bendito sea su nombre. Muy bien. Explicando en el tratado de Nedarim 22b, los rabinos declaran esto acerca de la Torá. Dicen, Rabí Ada, hijo de Rabí Haniná, dijo, si Israel no hubiera pecado, solo el Pentateuco y el libro de Josué se les hubiera entregado. Este último, o sea, el libro de Josué, porque registra la distribución de la tierra a las tribus de Israel. ¿De dónde se sabe esto? Porque mucha sabiduría procedió de la mucha ira. Esto es inaceptable, esto no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque no se pueden dejar fuera los libros proféticos, o sea, las profecías, los libros históricos y los libros poéticos, como son los salmos, los proverbios, cantares, etcétera, etcétera. Y el libro de Eclesiastés, o sea, el libro del predicador. Ahora, mire este comentario. Un sabio dijo que el resto de los libros de la Tanaj fueron dados a Israel, no como libros espirituales que están llenos del Espíritu Santo, sino más bien como adiciones a la inspiración divina de la Torá. Por tanto, claramente se pudiera afirmar que muchos de los sabios talmúdicos, si bien se les dio autoridad para definir el judaísmo, han elegido ir en contra de la misma Torá y de los profetas. Estas decisiones de restar peso a las palabras de los profetas en lo que concierne a la identificación del Mesías y de Yeshua de Nazaret como tal, ha dado lugar a una serie de errores que han alejado al pueblo hebreo de el Mesías. Es mejor caminar a través de la historia del judaísmo en lo que se refiere a la aparición del Mesías. ¿Ok? Ahora, el centro de la fe mesiánica de quien cree en Yeshua de Nazaret, hay un paralelo con aquello de lo que Isaías habló en el capítulo 53. Ojo con eso. Aquí hemos dicho, y usted ha visto mucho en YouTube y en muchos estudios, que el capítulo 53 de Isaías es uno de los capítulos que los judíos quisieran borrar de la Biblia, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ellos se confunden. En algunas yeshivas, si algún estudiante, algún talmid pregunta sobre Isaías 53, hasta lo expulsan de la yeshiva, lo sacan. Que porque está haciendo una pregunta profana, que es inaceptable. O sea, los judíos le tienen miedo, pánico, pavor, espanto a Isaías 53. Ellos no son capaces con ese capítulo. Y por eso es que ellos justifican el sacar los libros proféticos de la Tanaj, alejarlos. Porque usted ve, hermano, usted ve que los maestros rabinos ortodoxos casi no hablan de profecía. A ellos no les gusta hablar de eso. ¿Por qué? Porque se estrellan, se chocan. Porque si un judío ortodoxo, un rabino ortodoxo se pone a hablar de profecía, se va a encontrar con Yeshua como el Mesías. Se lo encuentra en el camino, hermanos. Se lo encuentra. Porque eso le pasó a un rabino muy importante, muy reconocido en Israel. Él tuvo un sueño. En un sueño, un malaj le dijo, estudia las profecías, estudia a los profetas en las escrituras. Y él mismo reconoce, yo nunca había estudiado profecía.
porque nunca me llevaron a ello. Y yo nunca le he dicho a mis alumnos, mis creyentes, que estudien profecía tampoco. Si yo no lo hice, pues yo tampoco le voy a decir a otro que lo haga. Entonces se metió a estudiar profecía. Se metió a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y se metió de lleno, hermanos, porque le llamó la atención todo lo que decía ahí. Y cuando menos piensa, en todo ese estudio se fue encontrando con Yeshua HaMashiach, el Mesías de los Minim, de los cristianos. Y él quedó aterrado. Y ahí fue cuando él creyó en Yeshua. Porque él entendió. Entonces, ¿qué pasa? Si él hubiera sido egoísta, él dice, con rabia y con ira dice, no, hay que prohibir a la gente que estudie los profetas. No, eso no se puede, porque se encuentran con ese Jesús. Ahí lo distinguen, ahí lo van a encontrar. No tenemos que prohibir a la gente que lea. Entonces, eso fue lo que hizo el judaísmo nominal ortodoxo. A ellos solamente les interesa es esto, hermano, esto, Talmud. Esto, eso es lo que ellos se saben de pasta a pasta. Y son 17 libros. Y eso es lo que enseñan y enseñan y enseñan y aprenden y aprenden y aprenden. Pero profeta sabe más usted. Isaías 53, Isaías 55. Isaías 9. Hay cristianos que se lo saben de memoria. Pero que un judío sepa algo de Isaías o de Jeremías o de Ezequiel o de Daniel, muy poco. Muy poco, hermanos. Mire usted cómo estamos llegando a estas conclusiones. Y lo más importante es el porqué de las cosas, por qué ocurren estos fenómenos. Uno, por egoísmo. Otros, por miedo. Le tienen miedo a conocer la verdad. Yo he conocido gente que yo me he sentado con ellos y me dicen, no, a mí no me hable, no me hable, no me hable. Yo no quiero saber nada. Esa gente reacciona así, no porque sepan o estén en la verdad, no, sino porque les da miedo saber la verdad. O sea, les da miedo darse cuenta que estaban equivocados. Para mucha gente eso produce miedo. ¿Ok? Y esa gente se pierde. Se pierden de puro miedo. ¿Ok? A esa gente hay que decirle el texto que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ok? Baruch Hashem. Ok. Mirando 2000 años hacia atrás, es a veces difícil encontrar similitud entre el judaísmo moderno y las palabras de los profetas de Israel sobre el tema del Mesías. Y es la verdad. En el curso de la historia, la fe mesiánica y las palabras de los profetas han sido eclipsadas por las palabras de los sabios que supuestamente subieron al cielo. Ningún sabio ha ido al cielo, empezando por eso. Pero ellos, a su gente, lo han machacado y repetido y repetido y repetido, que nuestros sabios subieron al cielo y recibieron palabras del Eterno, que es la Misná y que es la Gemara. Eso está escrito en el Talmud y eso es falso. Eso es falso. Porque Pablo mismo dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta palabra la dijo Yeshua mismo también. Y mire la forma como lo dijo. No sé si usted capta. Yeshua dijo,
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y él estaba con los discípulos ahí en la tierra. ¿Qué cree usted que está tratando de decir Jesús ahí? Que él es omnisciente. ¿Ok? Que él está en todo lugar. Por eso él dijo que está en el cielo, pero él estaba ahí físicamente con ellos. O sea, estos estudios o esta forma de estudiar, hermano, es la que nos abre el entendimiento, nos ayuda a entender muchas cosas. ¿Ok? Entonces, eso de que en el Talmud digan que los sabios subieron al cielo para traer el Talmud del mismo cielo, hermanos, eso es una mentira muy grande. Mire un dicho que dicen ellos respecto a esto. Yendo un paso más lejos, encontramos que la Torá oral corresponde al Malhut, o sea, al reino de Elohim. Esto es porque la Torá oral es la última palabra en la ley judía. Toda interacción entre Yahweh y el hombre es a través del Malhut, la aceptación de la majestad de Yahweh. Así, aquellos que se distancian de la ley oral están de hecho distanciándose de la espiritualidad. La Torá oral es la máxima manifestación de santidad y sin ella uno no puede esperar encontrar verdaderamente a Yahweh. ¿Ah? Esto es otra herejía, hermanos. Esto es otra herejía. De enseñar que a través de la Mishnah y la Gemara es que encontramos el camino al cielo, hermanos. Por favor, ¿qué es esto? Y esto es lo que creen, lo que muchos de ustedes de pronto a veces se ponen a ver en YouTube a estos rabinos que creen esto que estamos leyendo acá. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado a quién escucha usted. Mucho cuidado a quién escucha usted. Porque en YouTube hay gente que habla muy bonito. Muy bonito. Pero el fondo, el trasfondo, la raíz, el origen, no tiene nada bonito. Eso de poner el Talmud sobre la escritura, sobre la Tanaj, sobre la Biblia, hermanos, eso ya es grave. Eso es grave. Bendito el Eterno. El error de rechazar a Yeshua como Mashiach ha llevado a una serie de decisiones de eludir las escrituras, de eludir las profetas, de eludir la promesa del Mesías. Entonces no podemos aceptar otra fuente externa de las escrituras. No se pueden aceptar. Unos como el Talmud, otros como el Zohar. El Zohar. ¿Ok? ¿Qué es el Zohar? Otro rollo, como un programa que había en México que se llamaba Otro Rollo. O sea, el judaísmo tiene Talmud, Zohar, Cábala. Tres variantes. Y todas tres ellos la enfrentan y la ponen encima de la Torá, de la Biblia. Y eso es grave. Eso es grave, hermanos. ¿Ok? Entonces,
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, les voy a dar una información, una data. A veces nosotros nos mofamos de los testigos de Jehová y de otros grupos que profetizan que el Mesías va a venir en tal fecha, que Yeshua viene en tal fecha, y no viene y todo eso. Mire que el judaísmo no está ajeno a eso. Aquí le voy a dar 12 rabinos que profetizaron cosas de la venida del Mesías y ninguno acertó. Se equivocaron. El gran Rambam, en un escrito que se llama Igeret Teimán, declara que el tiempo del Mesías sería en el año 1212. Se equivocó. En el Zohar se menciona que el Mesías aparecería en el año 1306. Se pelaron. En el Nuevo Zohar esperaba que el Mesías apareciera en el año 1310. Se pelaron. En otro escrito del Zohar se contradice de nuevo y declara que el Mesías aparecerá en el año 1334. Se pelaron. El Rambam aleatoriamente decidió que el Mesías vendría en el año 1358. Se peló. El rabino Estorí Aparjí declaró que el año de Yahweh sería el 1403. Se peló. Rachi se contradice al declarar que en el año 1478 sería el año de la aparición del Mesías. Se peló. El rabino Hayim Vital aseguró que hablar y dijo que el Mesías aparecería en el año 1575. Se peló. En el sermón oculto se declara, un documento se declara que el Mesías aparecería en el año 1608. Se peló. El rabino Yehudá Bar Shalom declaró que el Mesías vendría en el año 1860. Se peló. El rabino Meir Lebos, conocido como el Malvin, declaró que la fecha de la llegada del Mesías sería en el año 1914. Se peló también. Ese mismo año, 1914, también decían los testigos de Jehová, o sea, Rutherford, uno de los fundadores de los testigos de Jehová, también decía que Yeshua vendría en el año 1914. También Anna White, creo que ella también dio el año 1914 como el cambio de la era en el mundo. Se pelaron todos tres. Tanto el rabino Meir Lebos como Rutherford o Russell de los testigos de Jehová y también los de Anna White, o sea, los adventistas. ¿Ok? Ahora, bueno, son las 9:30. He aquí un resumen de la cronología mesiánica de los sabios de Israel. Cuando se presenta el Mesías judío a un judío, ellos cuestionan la consistencia y la validez del Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento. Pero si uno utiliza esta línea de argumento, debe también considerar las obvias contradicciones dentro de los pensamientos de los sabios que llevaron a una serie de ideas equivocadas acerca del Mesías, justo, tal cual como Isaías lo profetizó. ¿Dónde? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a mirar, hermanos, por primera vez usted va a entender el significado de este versículo.
Este versículo está en Isaías 53:6. Vamos a darnos un banquete en estos 20 minutos. Un banquete de conocimiento y de exégesis. Vuelvo a leer el texto. 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra clave en este texto es la palabra camino. ¿Por qué? Porque la palabra camino en hebreo no quiere decir una senda, una carretera. No. La palabra camino, derech, en el texto hebreo quiere decir enseñanza. Enseñanza. Eso es lo que quiere decir la palabra derech. Derech. Enseñanza. Por eso es que, acuérdese, el texto que dice que él enseñó sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Cuando habla de la palabra camino, está hablando de la Torá, de la enseñanza. Ojo con eso. Quiero pedirle ayuda al hermano Freddy, donde está este texto. Camino y a los hijos de Israel sus obras. Está en plural, caminos. Ojo con la palabra que estoy hablando y con lo que estamos leyendo aquí en Isaías. Dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué quiere decir esto? Cada cual se apartó siguiendo enseñanzas erradas. Eso es lo que está diciendo el texto. Cada cual se apartó por su camino, por sus enseñanzas propias, porque se apartaron de la Torá. Ahora, ¿quién es el camino? ¿Quién es la Torá? ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Derech, Emet, Hay. Camino, verdad y vida. Y camino quiere decir enseñanza, doctrina. Entonces, ya entendiendo más o menos qué es lo que quiere decir la palabra derech o camino, ahí sí podemos leer el texto de nuevo. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propia enseñanza o camino, su propia doctrina. Más el Señor cargó en él, o sea, en Yeshua, el pecado de todos nosotros. Porque aquí 53 de Isaías está hablando del siervo sufriente. ¿Estamos, hermanos? Vamos entendiendo, ahora sí estamos entendiendo la Tanaj. Trágicamente, a veces los sabios judíos eligen abandonar las aguas vivientes y la sencillez de la Torá para crear sus propias y extrañas y complejas interpretaciones. Algunos arguirán que hablo para agradar a los públicos, pero este no es el caso. La Biblia hebrea puede ser leída por cualquier judío y comprendida por todo judío sin los comentarios de Rashi o de Rambán o de Barbanel. Estos comentarios no son malos, son buenos y son ricos, pero no deben ser usados como base de la fe. Exhorto a todo aquel
que me escucha a que lea la escritura por sí mismo y que examine todo lo demás y retenga lo bueno. ¿Ok? Retenga lo bueno. Por eso es que en el mismo Isaías dice que, hablando de la Torá, dice: aquel que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Mire que usa otra vez la palabra camino. Y ya sabemos que la palabra camino quiere decir enseñanza, instrucción, doctrina. Sí. Isaías 35:8, pastor. Es ese. 35:8. Gracias, hermano. Isaías 35:8. Pero vamos a leerlo. Sí, 35:8. Dice: habrá allí calzada y camino. Ahí sí menciona dos cosas. Calzada si es algo literal, un camino. Pero camino es enseñanza. Y mire que en su Biblia, no sé, en la mía, la palabra camino está con mayúscula. Está con mayúscula. Y dice: y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Y el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él, porque él mismo, o sea, Yahweh, estará con ellos. Y dice: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni será allí hallada, para que solamente caminen los redimidos. Bendito sea su nombre. Para que caminen los redimidos. Baruch Hashem. Por eso, hermanos, fue que el profeta Jeremías levantó su voz en el nombre del poderoso de Israel al pueblo y les dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles son las cisternas rotas? La Misná, la Gemara, Kam. ¿Ok? Representan el reemplazo de la Torah escrita en nuestros corazones por la tradición rabínica oral. ¿Ok? Por eso se promete en Jeremías 31. Vamos a mirar qué dice Jeremías 31. Jeremías 31. Verso 35. Dice 31-35 de Jeremías. Así dice Yahweh, que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y de las estrellas para alumbrar la noche, que aterroriza el mar y se ponen en consternación sus olas. Yahweh Chebaot es su nombre. Si estas leyes se apartaran de delante de mí, dice Yahweh, entonces también faltará la descendencia de Israel para no ser nación delante de mí eternamente. Ojo con esto, hermanos, que dice acá. Así dice Yahweh: si los cielos pudieran ser medidos arriba o se exploraran los cimientos de la tierra abajo, entonces yo también desecharía la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. No sé si usted ha entendido lo que yo acabo de leer acá. O sea, hay dos cosas, hermanos, inamovibles.
Dos cosas. Una la dijo Yeshua. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, o sea, la Torá, no va a pasar. Todo esto se va a acabar. La tierra, los planetas, el sol, se acaba. Pero la Torá nunca se va a acabar. Y esto que acabamos de leer acá, dice, el día que los cielos alguien sea capaz de medirlos con 1 metro. El día que alguien sea capaz, o un país o una nación, sea capaz de medir los cielos, o el día que alguien vaya con una nave al centro de la tierra, el día que alguien haya esa proeza, ese día yo desecho a Israel como pueblo. Eso es lo que está diciendo. Entonces yo también desecharía la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno acá? Primero está prometiendo que a Israel no le iba a faltar descendencia. Y segundo, que él nunca va a desechar a Israel, así se porten mal, así estén en las naciones pecando, así estén en las naciones cometiendo idolatría, pero él no los va a desechar, él los va a redimir. Eso es lo que está diciendo en estos 3 textos. Ahora, que alguien sea capaz de medir los cielos, eso está por verse. Por el lado estamos bien. Que alguien sea capaz de llegar al centro de la tierra, al núcleo de la tierra, que es fuego, completamente fuego, eso está por verse. Eso quiere decir de que el Eterno jamás va a desechar a Israel como pueblo. Así los rabinos digan que las 10 tribus se perdieron, que no van a volver, que nosotros somos los únicos, porque eso enseñan los ortodoxos. Ellos se creen los únicos. Ellos no creen en la casa de Israel, a pesar de la abundancia de escritura y de textos que hay acerca del regreso de las 10 tribus, ellos desechan eso. Por eso ellos se concentran más en esto, hermanos. Se concentran más en esto. ¿Por qué? Porque ellos crearon su propia halajá, su propio camino. Como dijo Isaías, cada cual se apartó por su camino, o sea, su enseñanza, mas el Señor cargó en él, en Yeshua, el pecado de todos nosotros. Baruch Hashem. Ahora, aquí hay algo más tenaz, hermanos, más grave. Más grave. Estas son interpretaciones imaginativas sin una intención literal, pero que retratan el pensamiento judío en forma que contradice las palabras de la Escritura. Ellos, a través de sus enseñanzas, tratan de hacer creerle al judío de que Dios tiene que pecar o de que Dios también es un pecador. Ojo con eso. Eso es tenaz. O sea, ellos tratan de humanizar al Eterno poniéndole un tefilín, los tefilín. ¿Ok? Entonces, mire, Rabí, hijo de Rabí Adá, dijo en el nombre de Rabí Isaac, porque alguien dijo, ¿cómo sabes tú que el santo, sea Yahweh, bendito sea, se pone tefilín? Porque está dicho, el Señor ha jurado por su mano derecha y por el brazo de su fuerza, por su mano derecha está en la Torá, ya que está dicho, a su mano derecha había una ley ardiente hacia ellos y por el brazo de su fuerza. Este es el tefilín, como está dicho. El Señor dará fortaleza a su pueblo
¿Y cómo saben que los tefilín son una fortaleza para Israel? Porque está escrito, todos los pueblos del mundo verán el nombre de Yahweh, que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Y ha sido enseñado. Esto se refiere al tefilín de la cabeza. Entonces ellos crearon esto, hermanos, de una forma tan astuta que hacen ver al Eterno como un pecador más que tiene que usar tefilín para orar por sí mismo por sus pecados. O sea, hermanos, esto es herejía. Esto es una herejía. ¿Ok? Nosotros no podemos aceptar estas cosas, hermanos. ¿Cómo así que el Eterno es un pecador? Y que él tiene que usar, o sea, ya estamos pintando al Eterno, ya ellos lo están pintando como que él tiene que usar talit, tefilín y los tzitzit. Y eso no es así, eso no se puede aceptar. Ya eso es una desviación, ya eso es una herejía y una apostasía completa. ¿Ok? Una apostasía. Que eso nosotros, no, hermanos, no, eso no se puede aceptar, eso no se puede. Entonces, poco a poco, a través de este estudio, nos vamos a ir dando cuenta acerca de cómo llegamos al marrano kosher, a Jesús. ¿Ok? El marrano kosher. O sea, una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de llevar y de tener muy clara es la autoridad infalible de la Torá. ¿Por qué digo las palabras la autoridad infalible? Porque si yo les digo a ustedes, Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua, es infalible. No falla. O sea, la Torá no tiene fallas. ¿Ok? Los que tenemos fallas somos nosotros, pero la Torá no falla. Baruch Hashem. Entonces, por eso, nosotros debemos de tener muy claro y no permitir, hermanos, ojo con esto, usted no puede permitir que venga una persona y le ponga un libro sobre la Biblia y le diga, vea, este libro es más grande que la Biblia. Y hay gente que lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho, pero más adelante vamos a mirar quiénes son y cómo lo han hecho. Pero nosotros tenemos que rechazar de una forma clara, contundente y tajante ese tipo de aseveraciones. Porque el día que usted le reste autoridad a la Torá, a la escritura, a partir de ese día usted está más perdido que Adán el día de la madre. Yo no sé si usted se imaginaba a Adán el día de la madre buscando a la mamá. ¿Dónde la va a encontrar si no la tuvo? Pero el día que usted acepte que alguien le quite y le suplante la Sagrada Escritura por otro libro, sea Talmud, sea la Gemara, sea el Zohar, y yo a usted le estoy hablando con propiedad, porque yo sé lo que estoy hablando. Yo aquí tengo Talmud y yo aquí tengo el Zohar también. ¿Dónde están? El Zohar. Ah, aquí está. Yo aquí tengo el Zohar. O sea, yo a usted no le estoy hablando que un libro que está por ahí, que yo no lo tengo, pero yo sé que dice, no, aquí está, hermano, este es el Zohar. ¿Ok? Entonces yo sé lo que le estoy hablando. No solamente de Talmud y la Cábala, porque yo aquí también tengo la Cábala. Yo he estudiado todo, porque todo eso me lo enseñaron allá en la sinagoga.
porque eso es lo que enseñan ellos. Entonces yo sé lo que le estoy hablando a usted. Baruch Hashem. Y otra cosa es que usted también procure, así sea lo básico, hermanos, aprender palabras hebreas. O sea, cogerle el ritmo al hebreo porque es muy importante no depender de traducciones. Usted no puede depender de una traducción porque las traducciones están muy matizadas. Hay manos oscuras que metieron la mano ahí para traducir un texto y lo cambiaron, le alteraron alguna forma la palabra traducida y eso embolata mucho, eso embolata mucho. Pero si nosotros podemos ir al texto hebreo y averiguar, así sea despaciecito, pero nos va a ir mejor, hermanos, y no nos vamos a dejar embolatar tan fácilmente por los movimientos fasídicos que están de una forma muy agresiva, negando a Yeshua como el Mesías y llevando a la gente a que niegue a Yeshua como Mashiach. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá en esta noche. Ya en la próxima clase seguimos. Hay un material muy grande ahí que lo vamos a ir desglosando poco a poco hasta que lleguemos. O sea, yo no les voy a enseñar cómo reconocer al marrano kosher. Si usted le pone cuidado a estas clases, usted mismo lo va a hacer por sí mismo. Usted va a decir, ve, ahí está el marrano kosher. Usted mismo lo va a descubrir. ¿Ok? Que eso es lo mejor que una persona entienda por sí mismo, no porque usted lo convenció, de que usted le dijo, de que usted le metió el cuento y hasta que convenció a la persona, no. Que sea el mismo Eterno el que te vaya mostrando y usted mismo en su entendimiento por el Espíritu y el discernimiento, usted mismo vaya entendiendo las cosas y las vaya viendo por sí mismo. Eso es lo mejor que hay, hermanos. Amén. Bueno, oremos, hermanos, vamos a darle gracias al Padre